No comemos hace 3 días. Esa frase, pronunciada con un hilo de voz que apenas lograba cortar el viento helado de la Ciudad de México, se le clavó a Mateo Valenzuela en el pecho como un estilete de hielo. No fue un grito, no fue una exigencia, fue un susurro cargado de una resignación que ningún niño debería conocer jamás. Mateo se detuvo en seco sobre los escalones de mármol del restaurante más exclusivo de Polanco, sintiendo cómo el frío atípico de esa noche, un frente frío que parecía querer congelar hasta el alma de la capital, se filtraba por las costuras de su abrigo de cachemira. A sus pies, bajo la luz mortecina de un farol que parpadeaba, estaban ellos, 2 bultos pequeños envueltos en harapos que alguna vez fueron ropa, temblando con una violencia rítmica que amenazaba con romperles los huesos. Antes de seguir con esta historia que te aseguro cambiará tu forma de ver el mundo, te pido que te quedes hasta el final. Lo que Mateo descubrió esa noche no solo puso en riesgo su fortuna, sino su propia vida. Si esta historia te toca el corazón, por favor, suscríbete al canal para apoyar nuestro trabajo y déjanos un comentario con una nota del 0 al 10. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando estos relatos que merecen ser escuchados. Ahora regresemos a esa noche de granizo y sombras. Mateo Valenzuela no era un hombre propenso a la lástima. A sus 45 años, como CEO de Valenzuela Logística, se había ganado la reputación de ser una máquina de eficiencia. En el mundo de los negocios de Santa Fe, donde los rascacielos de cristal se alzan como monumentos a la ambición, Mateo era el rey. Su oficina, en el piso 50, ofrecía una vista panorámica de la ciudad, una alfombra de luces que él sentía haber conquistado. Vestía trajes de 3 piezas, conducía un auto que valía más que una casa promedio, y vivía en un penthouse tan minimalista y frío como su propio corazón. Se había convencido a sí mismo de que el éxito era una cuestión de voluntad, y que aquellos que se quedaban atrás era simplemente porque no habían empujado lo suficiente. Sin embargo, Mateo guardaba un secreto, una grieta en su armadura de acero que nadie en los círculos sociales de la alta alcurnia sospechaba. Él no nació en cuna de oro. Sus primeros recuerdos no eran de juguetes caros, sino del olor a smog y asfalto mojado de los barrios bravos. Sabía lo que era dormir con el estómago pegado al espinazo, sintiendo cómo el hambre se convierte en un animal que muerde por dentro. Recordaba el frío de las banquetas y la mirada de desprecio de los transeúntes, que lo veían como un estorbo, una mancha en el paisaje urbano. Su vida habría terminado en una zanja o tras las rejas de no haber sido por doña Elena. Ella era una mujer de manos grandes y corazón inabarcable que regentaba un comedor comunitario en una de las zonas más olvidadas de la ciudad. Elena lo sacó de la calle, le lavó la cara con jabón de barra y le dio su primer plato de caldo caliente. Pero más importante que la comida, le dio una razón para creer que él valía algo. «El mundo puede ser frío, Mateo», le decía ella mientras le servía una tortilla recién hecha, «pero tú tienes el fuego adentro para calentarlo si te lo propones». Mateo estudió con una furia ciega, trabajó de empacador, de mensajero, de lo que fuera, hasta que logró escalar la montaña. Pero en la cima, el aire era tan ralo que terminó olvidando de dónde venía. Enterró a doña Elena hace 15 años, y con ella enterró su capacidad de sentir dolor por los demás. Hasta esa noche, la cena de negocios había sido un desastre. Sus socios potenciales, hombres que medían el valor humano en dividendos, habían mostrado una falta de ética que incluso a Mateo lo incomodó. Salió del restaurante con el sabor amargo de un maltrato y la lluvia golpeándole el rostro. Fue entonces cuando la vio. Lucía una niña de unos 8 años, con el cabello enmarañado y los ojos de un color ámbar profundo que parecían contener toda la tristeza del mundo. Sostenía contra su pecho a Memo, su hermanito de apenas 4 años, que tenía los labios teñidos de un azul violáceo. Mateo intentó aplicar su técnica habitual, ignorar, caminar rápido, buscar las llaves del auto. Pero sus pies se hundieron en el suelo. El susurro de la niña. «No comemos hace 3 días». No fue una petición de dinero. Fue una confesión de muerte inminente. Mateo miró a su alrededor. Los comensales salían del lugar envueltos en sus pieles y risas, pasando junto a los niños como si fueran bolsas de basura olvidadas. Una oleada de náuseas, no por la comida, sino por el entorno, lo golpeó con fuerza. «¿Dónde están sus padres?», preguntó Mateo, su voz sonando extraña en sus propios oídos, más ronca de lo habitual. Lucía lo miró con una desconfianza que le partió el alma.
No había luz de infancia en esos ojos, solo el instinto de una presa que sabe que no tiene a dónde huir. «Se fueron», respondió ella, apretando más al pequeño Memo. «Estamos en el refugio, pero hoy no nos dejaron entrar porque no llevamos suficiente...» Se cayó de golpe, como si hubiera dicho algo prohibido. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Recordó un objeto, un pequeño milagrito de metal que él siempre llevaba en el bolsillo de su pantalón cuando era niño, un regalo de doña Elena para protegerlo. Miró las manos de la niña y vio que ella también apretaba algo. Pero antes de que pudiera preguntar, el capitán de meseros del restaurante, un hombre de gestos ensayados y mirada altiva, salió a la escalinata. «Señor Valenzuela, ¿estos niños lo están molestando?», dijo el hombre, sacudiendo un paño blanco con desdén. «Ya les dije que se larguen. Arruinan la vista de los clientes. Seguridad ya viene en camino para retirarlos de la zona». Mateo sintió que algo dentro de él se rompía. Era el sonido de la presa que finalmente cedía. Miró al capitán, un hombre al que él mismo le había dado propinas generosas durante años, y vio en él el reflejo de su propia indiferencia. «No me están molestando», dijo Mateo, y su voz recuperó el tono de mando que usaba en las juntas de consejo. «Son mis invitados». El capitán parpadeó confundido, pensando que se trataba de una broma de mal gusto. «Señor, entienda que el código de vestimenta y el ambiente... No podemos permitir que personas en este estado...» «Dije que son mis invitados», rugió Mateo, dando un paso hacia adelante. El poder que emanaba de él hizo que el empleado retrocediera un paso. «Y si tienes algún problema con eso, puedo comprar este lugar mañana mismo solo para despedirte personalmente. Ahora, abre la puerta». El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el silbido del viento. Mateo se agachó, ignorando que sus pantalones de $1,500 se manchaban con el lodo de la banqueta, y extendió sus manos hacia los niños. Lucía retrocedió, asustada, pero Memo, el pequeño, simplemente se dejó caer hacia adelante, buscando el calor que el cuerpo de Mateo irradiaba. Mateo tomó al niño en brazos, pesaba menos que una de sus maletas de viaje. Estaba piel y huesos. Con la otra mano tomó la de Lucía. Su piel estaba tan fría que parecía mármol. Caminaron a través de las puertas de cristal dobles. El contraste fue violento. Adentro, el aire olía a trufa, vino tinto y perfumes de diseñador. La música de un piano de cola llenaba el ambiente con una melodía suave y sofisticada. Las miradas de los otros comensales se clavaron en ellos como flechas. Murmullos de indignación empezaron a brotar de las mesas cercanas. ¿Qué hacía ese ejecutivo impecable escoltando a dos limosneros al corazón del lujo? Mateo no bajó la cabeza. Al contrario, caminó con la espalda erguida, cruzando el salón hasta la mesa más grande y apartada, justo frente a la chimenea de piedra, donde los troncos de encino crujían con un fuego acogedor. «Tráiganme el caldo de pollo más caliente que tengan», ordenó Mateo al mesero que se acercó temblando. «También pan recién horneado, chocolate con leche y mantas, ahora mismo». Los niños se sentaron en las sillas de terciopelo, hundiéndose en ellas. Parecían dos gorriones perdidos en una catedral. Lucía no dejaba de mirar a su alrededor, con los ojos muy abiertos, como si esperara que en cualquier momento el sueño se rompiera y despertara de nuevo en el pavimento húmedo. Memo, por su parte, se quedó mirando fijamente el fuego, extendiendo sus manos entumecidas hacia las llamas. Cuando el caldo llegó, el olor inundó el espacio. Lucía tomó la cuchara, pero sus manos temblaban tanto que el líquido se derramaba. Mateo, el hombre que decidía el destino de miles de empleados con un movimiento de cabeza, tomó la cuchara. Con una delicadeza que no sabía que poseía, comenzó a alimentar al pequeño Memo. El niño aceptaba la comida con una desesperación silenciosa, tragando apenas sin masticar. Lucía comenzó a comer también, primero con cautela y luego con una voracidad que le revolvió el estómago a Mateo. 3 días. Realmente llevaban 3 días sin probar bocado en una de las ciudades con más restaurantes del mundo. Mientras los niños recuperaban un poco de color, Mateo observaba a Lucía. Había algo en su forma de moverse, una vigilancia constante, que le recordaba a sí mismo cuando tenía su edad. La niña metió la mano en el bolsillo de su suéter raído y sacó un objeto pequeño para dejarlo sobre el mantel blanco de hilo. Mateo sintió que el corazón le daba un vuelco. Era un milagrito, una figura de metal artesanal que representaba un corazón con alas. Pero no era uno cualquiera,
En el centro, grabada con una técnica tosca pero firme, había una letra M. Mateo estiró la mano y tomó el objeto con dedos trémulos. El metal estaba gastado por los años de ser frotado. Era el mismo. Exactamente el mismo milagrito que él le había regalado a doña Elena cuando cumplió 10 años, comprado con las pocas monedas que ahorró trabajando como bolero. Se lo había dado como promesa de que algún día sería alguien importante para cuidarla. ¿Cómo era posible que esta niña lo tuviera? ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Mateo, su voz apenas un susurro. Lucía lo miró, y por primera vez hubo una chispa de conexión. Me lo dio la abuela Elena antes de morir, dijo la niña. Dijo que era un amuleto para los que no tienen nada, para que nunca olvidáramos que alguien alguna vez fue valiente. El mundo de Mateo se tambaleó. Doña Elena, la mujer que lo fue todo para él, había seguido ayudando a otros niños después de que él se marchara a perseguir sus millones. Y ahora esos niños estaban frente a él, rescatados por un azar que parecía más bien un destino cobrador. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de la coincidencia, Lucía bajó la voz y se inclinó hacia él, con el rostro ensombrecido por un miedo real. Señor, gracias por la comida, pero tenemos que irnos. Si el doctor Arriaga se entera de que no estamos pidiendo en nuestra esquina, nos va a castigar. Él dice que el hambre nos hace ver más tristes, y que la tristeza es lo que abre las carteras de la gente como usted. Mateo sintió que la sangre se le congelaba. El nombre de Arriaga no le era desconocido. Al contrario, el doctor Arriaga era una figura prominente en las revistas de sociedad, un filántropo que dirigía El Refugio de la Esperanza, una organización benéfica que supuestamente rescataba a niños de la calle. Lo que Lucía estaba describiendo no era un refugio, era una operación de explotación organizada. Y lo peor de todo, lo que hizo que Mateo apretara los puños debajo de la mesa, era que Arriaga era uno de los principales inversionistas en el nuevo proyecto de expansión logística de Mateo. Eran socios. Mateo miró el milagrito en su mano y luego a los niños. La decisión que tenía delante era sencilla en apariencia, pero catastrófica en sus consecuencias. Si ayudaba a Lucía y Memo, si denunciaba lo que estaba pasando, su empresa se vería envuelta en un escándalo de proporciones épicas. Sus acciones caerían, sus socios lo abandonarían, y el imperio que había construido con tanto sacrificio se desmoronaría como un castillo de naipes. Pero si los ignoraba, si les daba un fajo de billetes y los mandaba de vuelta a la calle, estaría matando a doña Elena por segunda vez, estaría matando al niño que él mismo fue. Justo en ese momento, la puerta del restaurante se abrió de golpe. El aire frío volvió a invadir el salón, pero esta vez traía consigo algo más siniestro. 2 hombres vestidos con trajes oscuros de hombros anchos y miradas de tiburón entraron al lugar. No eran clientes. Sus ojos recorrieron el salón con una eficiencia gélida hasta que se posaron en la mesa de Mateo. Lucía soltó un pequeño grito ahogado y se escondió detrás de Mateo, mientras Memo comenzaba a temblar de nuevo. «Ahí están», dijo uno de los hombres avanzando hacia la mesa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señor, lamentamos las molestias. Estos niños se escaparon de nuestro centro de cuidado. Son muy problemáticos. Permítanos llevárnoslos para que no sigan incomodando a sus invitados». Mateo se puso de pie, su figura proyectando una sombra imponente sobre la mesa. El CEO de logística, el hombre que no le temía a nada, sintió que el fuego de doña Elena, ese que creía extinguido, comenzaba a arder en sus venas con una fuerza renovada. El juego acababa de empezar, y Mateo Valenzuela no pensaba perder. Mateo no se movió. El aire en el restaurante parecía haberse espesado, convirtiéndose en algo sólido que dificultaba la respiración. Los 2 hombres frente a él no eran simples empleados de seguridad. Tenían esa mirada vacía, profesional, de quienes están acostumbrados a tratar con problemas de forma definitiva. Lucía, detrás de él, apretaba su saco con tal fuerza que Mateo podía sentir el temblor de sus dedos transmitiéndose a través de la tela fina de su abrigo. El pequeño Memo, exhausto por el llanto y la comida caliente, se había quedado congelado mirando a los intrusos con una mezcla de terror y parálisis. «Señor Valenzuela», insistió el hombre más alto, cuya mandíbula parecía tallada en granito, «no querrá que esto se convierta en un espectáculo. Estamos aquí para ayudar. El doctor Arriaga está muy preocupado por la seguridad de estos menores. Se escaparon en un momento de descuido y están enfermos. Necesitan atención médica urgente en nuestras instalaciones». Mateo soltó una risa seca, carente de humor,
que resonó en el salón silencioso. Los comensales de las mesas vecinas observaban la escena con una curiosidad morbosa, pero nadie se atrevía a intervenir. En ese mundo de apariencias, un conflicto directo era algo que se evitaba a toda costa. «Atención médica, ¿verdad?», dijo Mateo, dando un paso adelante, obligando al hombre a retroceder apenas un centímetro. Es curioso que su idea de atención médica incluya perseguir a 2 niños bajo el granizo a las 10 de la noche. Pero aquí está el detalle. Este es un establecimiento privado y estos niños están bajo mi protección. Así que, a menos que tengan una orden judicial o una placa de policía, les sugiero que se den la vuelta y le digan a Arriaga que si quiere a los niños, tendrá que venir él mismo a pedírmelos. Los hombres intercambiaron una mirada rápida. Mateo sabía que estaban calculando los riesgos. Armar un escándalo físico en uno de los restaurantes más vigilados de Polanco, frente a un hombre con su influencia, no estaba en sus planes originales. Pero lo que Mateo no sabía era que el peligro apenas comenzaba y que la red de Arriaga era mucho más profunda de lo que él imaginaba. «Esto es un error, señor Valenzuela», dijo el segundo hombre, con una voz suave pero cargada de una amenaza implícita. «No sabe en qué se está metiendo. Hay acuerdos que van más allá de una cena fortuita. Piénselo bien antes de arruinar su carrera por 2 niños de la calle». «Ya lo pensé», respondió Mateo, sacando su teléfono y marcando un número de marcación rápida. «Estoy llamando a mi jefe de seguridad personal y al secretario de Seguridad Ciudadana. Tienen 30 segundos para desaparecer antes de que este lugar se llene de patrullas y cámaras de prensa». Los hombres, viendo que el CEO no iba a ceder ante la intimidación verbal, retrocedieron lentamente. El de la mandíbula de granito señaló a Mateo con un dedo, un gesto que prometía represalias, y ambos salieron del restaurante, perdiéndose en la cortina de lluvia y neón de la avenida. Mateo no perdió un segundo. Sabía que no se irían lejos. Probablemente estaban vigilando las salidas. Se giró hacia los niños y vio que Lucía estaba llorando en silencio, con los ojos fijos en el milagrito que Mateo aún sostenía. «Tenemos que movernos», dijo Mateo, su mente trabajando a 1000 por hora, trazando rutas de escape como si estuviera coordinando una entrega de carga crítica. «No podemos salir por la puerta principal», pero lo que sucedió a continuación lo dejó sin aliento. Lucía, con una voz que recuperaba una madurez aterradora, le susurró: «Ellos saben quién es usted, señor. Saben lo del camión». Mateo se quedó petrificado. ¿Lo del camión? Esa era una referencia interna de su empresa, un incidente de hace 2 años donde uno de sus transportes fue utilizado, supuestamente sin su conocimiento, para mover mercancía ilegal que nunca fue reportada. El caso se cerró por falta de pruebas, pero siempre había sido la mancha negra en su historial. ¿Cómo podía una niña de 8 años saber algo así? «¿Cómo sabes eso, Lucía?», preguntó Mateo, tomándola por los hombros. «Yo escucho», dijo ella, secándose las lágrimas con la manga de su suéter. «El doctor Arriaga habla mucho por teléfono cuando cree que estamos dormidos. Él dice que usted es el socio perfecto porque mira hacia otro lado mientras la lana fluye. Él dice que el refugio es el filtro para que su dinero se vuelva limpio. El golpe fue más fuerte que cualquier bofetada». Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No solo estaba enfrentando a un criminal, estaba enfrentando la realidad de que su propio éxito, su imperio de logística, estaba construido sobre los cimientos podridos que Arriaga le proporcionaba. Sin saberlo, o quizás queriendo no saberlo, Mateo se había convertido en el engrane principal de una maquinaria que trituraba vidas infantiles para generar dividendos. «Escúchenme bien», dijo Mateo, recuperando el control de sus nervios. «Vamos a salir de aquí. Ahora». Llamó al capitán de meseros, quien se acercó con una actitud mucho más servil tras presenciar la firmeza de Mateo ante los matones. Mateo le entregó un billete de $100 y le pidió que los sacara por la cocina hacia el estacionamiento de servicio. El capitán, sin preguntar nada, los guió a través de las puertas batientes de acero inoxidable. El calor de los fogones y el ruido de las órdenes gritadas por los chefs envolvieron a los niños por un momento, ofreciendo un refugio temporal de la mirada del público. Salieron al callejón trasero, donde la lluvia caía con una fuerza renovada. El auto de Mateo, un sedán blindado de color negro, estaba estacionado a pocos metros. Subió a los niños en la parte trasera, asegurándose de que los cristales estuvieran bien cerrados. Mientras arrancaba el motor, sus manos apretaban el volante con tal fuerza que sus nudillos estaban blancos. «¿A dónde vamos, señor?», preguntó Memo,
cuya voz sonaba pequeña y asustada desde el fondo del asiento de piel. «A un lugar seguro», respondió Mateo, aunque en su interior se preguntaba si tal lugar existía en esa ciudad. «Vamos a mi casa». El trayecto hacia Santa Fe fue un ejercicio de paranoia. Mateo no dejaba de mirar por el espejo retrovisor, convencido de que cada par de luces que lo seguía era un enviado de Arriaga. La ciudad se veía diferente esa noche. Los edificios de cristal que antes le daban orgullo ahora le parecían lápidas gigantescas. ¿Cuánta de esa opulencia había sido pagada con el hambre de niños como Lucía y Memo? Al llegar a su penthouse, el contraste fue casi cruel. El departamento de Mateo era una obra maestra de la arquitectura moderna. Techos altos, pisos de mármol pulido y paredes de vidrio que ofrecían una vista impresionante de las luces de la capital. Pero para los niños era como aterrizar en otro planeta. Caminaban con cautela, como si temieran que el suelo se fuera a romper bajo sus pies sucios. «Pueden quedarse aquí», dijo Mateo, quitándose el saco y lanzándolo sobre un sofá de diseño. «No dejen que el lugar los asuste. Es solo una caja de cristal». Lucía se detuvo frente a una gran pintura abstracta que dominaba la sala. Se quedó mirándola por un largo rato antes de hablar. «La caja fuerte está detrás de la Virgen», dijo de la nada. Mateo, que estaba sirviéndose un vaso de agua para calmar sus nervios, se detuvo en seco. «¿Qué dijiste?» «En el refugio», continuó Lucía, su voz monótona como si estuviera leyendo un libro invisible. «En la oficina del doctor Arriaga hay un cuadro grande de la Virgen de Guadalupe. Detrás hay una caja de hierro. Yo vi la clave un día que me escondí en el closet para no ir a pedir limosna. Es el cumpleaños de su mamá. 04-12-52». Mateo sintió una punzada de adrenalina. Lucía no solo tenía suerte, tenía una memoria fotográfica, una herramienta que en manos de Arriaga seguramente era utilizada para tareas que Mateo prefería no imaginar, pero que ahora se convertía en el arma más poderosa contra el villano. «Lucía, escucha», dijo Mateo, arrodillándose para quedar a su altura. «Si lo que dices es cierto, ahí dentro hay pruebas, documentos, nombres, cuentas. Si logramos sacar eso, Arriaga no volverá a lastimar a nadie». «Pero él tiene gente en la policía, señor Mateo», respondió la niña con una sabiduría que le desgarró el alma. «Los hombres que van a verlo de noche llevan uniformes a veces. Él les da sobres con dinero y ellos se ríen. Nadie nos va a creer». Mateo cerró los ojos por un momento. La corrupción no era un concepto abstracto para él, era una variable de negocios. Pero verla a través de los ojos de una niña la convertía en una obscenidad insoportable. En ese momento, su teléfono vibró en la mesa. Era un correo electrónico marcado como urgente de su director financiero. Mateo lo abrió con dedos pesados. El contenido le heló la sangre. «Mateo, tenemos un problema. La auditoría externa para el proyecto de expansión acaba de detectar irregularidades en las cuentas de los fondos de inversión de Arriaga. Si esto sale a la luz, la CNBV congelará todas nuestras cuentas mañana a primera hora. Estamos a punto de perderlo todo». El dilema de Mateo se había vuelto brutalmente concreto. Si denunciaba a Arriaga esa misma noche, estaba acelerando su propia ruina financiera. Perdería su empresa, su penthouse, sus autos, su estatus. Se quedaría sin nada, volviendo al punto de partida donde doña Elena lo encontró hace décadas. Pero si esperaba, si intentaba arreglar las cosas en privado, le daría tiempo a Arriaga para desaparecer a los niños o para silenciarlos. Miró a los dos pequeños que ahora estaban sentados en su alfombra persa, compartiendo un sándwich que él mismo les había preparado torpemente. Memo se había quedado dormido con un trozo de pan en la mano, y Lucía le acariciaba el cabello con una ternura infinita. «¿Qué haría doña Elena?», se preguntó Mateo. Recordó el rostro de la mujer, sus manos arrugadas y llenas de cicatrices de tanto cocinar para otros. Ella nunca tuvo una cuenta bancaria con 6 ceros, pero nunca tuvo miedo de mirar a nadie a los ojos. Mateo se dio cuenta de que, a pesar de todo su poder, él había vivido con miedo durante años. Miedo a perder lo que tenía. Miedo a ser descubierto como el niño pobre que todavía habitaba en su interior. De repente, un ruido extraño provino de la entrada del penthouse. No era el timbre, era el sonido metálico de alguien intentando forzar la cerradura electrónica. Mateo se puso de pie de un salto, su corazón latiendo como un tambor de guerra. «Lucía, llévate a Memo al baño de mi recámara y ponle seguro a la puerta», ordenó Mateo, su voz bajando a un susurro urgente. «No salgan por nada del mundo hasta que yo les hable».
Los ojos de la niña se llenaron de terror, pero asintió y levantó a su hermano en brazos, corriendo hacia la habitación. Mateo se dirigió a su escritorio y abrió un cajón secreto. No sacó un arma, porque nunca había tenido una. Sacó su laptop y una pequeña memoria USB. Si iban a venir por él, no se iría sin pelear. Pero lo que vio en la pantalla de seguridad de la entrada lo dejó helado. No eran los matones del restaurante. Era su propia secretaria, Silvia, acompañada por un hombre que Mateo reconoció de inmediato. El jefe de auditoría de su propia empresa. Pero no venían con papeles. El hombre sostenía un dispositivo electrónico que estaba anulando los protocolos de seguridad de su puerta. La traición dolía más que la amenaza. Mateo se dio cuenta de que Arriaga no solo era su socio, había infiltrado su vida entera, estaba rodeado. La red de corrupción no terminaba en el refugio de la esperanza, se extendía hasta su propia oficina, hasta las personas en las que más confiaba. «Mateo, abre la puerta», se escuchó la voz de Silvia a través del intercomunicador, sonando distorsionada y fría. «El doctor Arriaga solo quiere hablar. No empeores las cosas. Si entregas a los niños ahora, podemos hacer que la auditoría desaparezca. Nadie tiene que salir herido». Mateo sintió una oleada de rabia que lo quemaba por dentro. Querían negociar con la vida de los niños a cambio de sus millones. Miró hacia la puerta de su recámara, donde Lucía y Memo estaban escondidos, y luego hacia la ventana que mostraba la inmensidad de la Ciudad de México. El frente frío seguía azotando la capital, y Mateo comprendió que la única forma de calentarse era quemarlo todo. «Lo siento, Silvia», dijo Mateo, activando el micrófono del intercomunicador, «pero ya no estoy en el negocio de los tratos sucios». En ese momento, el sistema de seguridad cedió y la puerta comenzó a abrirse lentamente. Mateo sabía que tenía segundos para actuar, pero lo que no sabían sus perseguidores era que Lucía no era solo una víctima, era la llave de la caja fuerte, y Mateo estaba dispuesto a abrirla frente a todo el mundo, sin importar que las llamas también lo alcanzaran a él. Y es en este punto donde la historia da un giro que nadie esperaba, porque mientras la puerta se abría, Mateo no intentó huir. Se sentó tranquilamente en su silla de cuero, con el milagrito de doña Elena sobre el escritorio, y esperó a que la oscuridad entrara en su casa. Sabía algo que ellos ignoraban. La verdad es como el agua, siempre encuentra una salida, por más grietas que intentes sellar. Y la verdad de esa noche estaba a punto de inundar la ciudad entera. Si quieres saber cómo Mateo enfrentó a los traidores y qué fue lo que Lucía recordó en el último momento que cambió el destino de todos, quédate conmigo. La batalla por la justicia apenas está por comenzar, y el precio de la libertad será más alto de lo que cualquiera de ellos imaginó. No te despegues, porque lo que sigue te dejará sin aliento. La puerta se deslizó sobre sus rieles con un siseo metálico que en el silencio sepulcral del penthouse sonó como el cañón de un arma siendo amartillado. Silvia, la mujer que había organizado la agenda de Mateo durante los últimos 8 años, la misma que conocía los nombres de sus alergias y los aniversarios de sus padres, entró con una expresión que no guardaba rastro de la lealtad que él creía haber comprado con salarios de 6 cifras. A su lado el jefe de auditoría, un hombre llamado Robles que siempre olía a tabaco barato y ambición contenida, sostenía un maletín negro con una firmeza inquietante. «Mateo, no seas difícil», dijo Silvia, su voz carente de la calidez habitual, sonando como el roce de 2 piedras frías. «El doctor Arriaga es un hombre pragmático. Él entiende que tuviste un momento de debilidad emocional en el restaurante. A todos nos pasa. El frente frío nos pone sentimentais. Nos hace recordar cosas que es mejor dejar enterradas, pero los negocios son los negocios». Mateo no se movió de su silla. Sus dedos jugaban con el milagrito de metal debajo del escritorio, sintiendo los bordes toscos de la letra M. Por primera vez en décadas, no se sentía como el CEO poderoso de Santa Fe, sino como aquel niño que doña Elena protegía de las sombras. «¿Cuánto te paga, Silvia?», preguntó Mateo, con una calma que lo sorprendió a él mismo. «¿Cuánto vale vender la vida de 2 niños que no tienen nada?» «No estamos vendiendo vidas, Mateo, estamos protegiendo inversiones», intervino Robles, dando un paso al frente. «Si esos niños hablan, si se descubre que el refugio de la esperanza es la lavadora de dinero de tu expansión logística, no solo cae Arriaga, caes tú, cae tu empresa. Miles de empleados se quedan en la calle por tu conciencia. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ser el héroe de 2 mocosos y el villano de 5.000 familias?» El argumento era la trampa perfecta.
La lógica del mal menor que Mateo había usado tantas veces para justificar decisiones corporativas despiadadas ahora se volvía en su contra. Pero lo que Robles no sabía era que Mateo ya no estaba escuchando con la mente de un financiero, sino con los oídos del niño que escuchó a Lucía decir: «No comemos hace 3 días». «Siéntense», dijo Mateo señalando las sillas frente a él. «Vamos a hablar de términos». Mientras Silvia y Robles se acomodaban creyendo que habían doblegado la voluntad del jefe, Mateo activó discretamente un comando en su teléfono que estaba debajo de la mesa. No era una llamada a la policía, era la activación del protocolo de emergencia de su edificio, un sistema que él mismo había diseñado para casos de espionaje industrial. De repente, las luces del penthouse parpadearon y se tornaron de un rojo intenso, mientras las persianas de seguridad reforzadas con acero descendían automáticamente, sellando las ventanas de cristal. «¿Qué haces?», gritó Silvia poniéndose de pie de un salto. «Lo que debí hacer hace mucho tiempo», respondió Mateo. «Silvia, Robles, ustedes creen que conocen mis secretos, pero no conocen el más importante. Yo no le tengo miedo a la pobreza. Ya estuve ahí. Sé cómo sabe el pan duro y cómo cala el frío. Ustedes, en cambio, morirían si les quitan su membresía del club de golf». En medio de la confusión y el sonido de las alarmas sordas, Mateo aprovechó el pánico de sus traidores. Se levantó y antes de que Robles pudiera reaccionar, le arrebató el maletín negro, sabiendo que ahí estaban los documentos de la auditoría que intentaban ocultar. Corrió hacia su recámara, donde Lucía y Memo lo esperaban abrazados en un rincón del baño. «Vámonos», les susurró tomándolos de la mano. «Ahora». Escaparon por la entrada de servicio del penthouse, una ruta que solo el personal de limpieza utilizaba y que conectaba directamente con el montacargas. Mientras el elevador descendía pesadamente, Mateo miró a Lucía. La niña no tenía miedo del ruido de las alarmas, parecía acostumbrada al caos. «Señor Mateo», dijo ella jalando su manga, «no me importa el dinero, pero Memo...». El doctor Arriaga dijo que mañana vendría un señor de muy lejos para llevarse a Memo. Dijo que era un trámite de adopción, pero Memo lloraba porque el señor tenía ojos malos. Mateo sintió que el estómago se le comprimía. No era solo lavado de dinero. Arriaga estaba vendiendo niños. La fachada de filantropía ocultaba un mercado negro de vidas humanas, y su empresa era el vehículo que movía los fondos para que nadie sospechara. La red de corrupción era un monstruo que se alimentaba de la inocencia, y él, Mateo Valenzuela, había estado alimentando a la bestia durante años con su silencio. Salieron al estacionamiento subterráneo. El aire olía a gasolina y humedad. Mateo subió a los niños a una camioneta vieja que pertenecía a uno de sus choferes de confianza y que estaba estacionada en un rincón oscuro. Arrancó el motor justo cuando los guardaespaldas de Arriaga irrumpían en el estacionamiento. Los neumáticos chillaron contra el concreto mientras Mateo aceleraba hacia la salida, esquivando las balas que impactaron en la carrocería reforzada del vehículo. Manejó sin rumbo fijo durante unos minutos, intentando procesar la información. Necesitaba un lugar donde nadie los buscara, un lugar que no estuviera a su nombre, que no existiera en los registros de su vida de lujo. Y entonces, la imagen de un callejón estrecho en la colonia Guerrero apareció en su mente. La antigua casa de doña Elena, el lugar donde todo empezó. Durante el trayecto, el silencio en la camioneta era denso. Lucía miraba por la ventana las luces de la ciudad que se desdibujaban por la lluvia. «¿Por qué nos ayuda?», preguntó ella de repente. «Usted es de los que tienen el corazón de piedra, como dice el doctor». Mateo apretó el volante. No tenía una respuesta fácil. «Porque hace mucho tiempo alguien no me dejó morir de frío», dijo finalmente. «Y porque ese milagrito que traes en el bolsillo, yo se lo di a la mujer que me salvó». Lucía sacó la pequeña figura de metal y la miró bajo la luz tenue de los faros de los autos que pasaban. La abuela Elena decía que el dueño del milagrito vendría cuando la oscuridad fuera más fuerte. Supongo que eres tú. Llegaron a la colonia Guerrero. Era un laberinto de vecindades y puestos de comida callejera que sobrevivían a pesar del frío. Mateo estacionó frente a una fachada descuidada, con la pintura descascarada, pero que aún conservaba una dignidad que los rascacielos de Santa Fe nunca tendrían. No había ido allí en 15 años. Al bajar, el olor a fritanga y a alcantarilla vieja lo golpeó, trayendo consigo una avalancha de recuerdos. Entraron a la casa, que ahora funcionaba como una bodega de trastos viejos de la vecindad. Mateo encendió una bombilla amarillenta que colgaba del techo. El lugar estaba lleno de polvo, pero en una esquina,
Todavía colgaba un calendario de hace una década y una pequeña repisa donde doña Elena solía poner sus santos. «Quédense aquí», dijo Mateo, acomodando unas mantas viejas para los niños. «Nadie sabe que este lugar existe. Tengo que ir al refugio». «No puede ir solo», advirtió Lucía abrazando a Memo. «Tienen armas, tienen a la policía». «Tengo algo mejor», respondió Mateo señalando el maletín de Robles. «Tengo sus nombres, y tengo tu memoria, Lucía. Necesito que me digas exactamente qué hay en esa caja fuerte detrás de la Virgen». Lucía cerró los ojos, concentrándose. Su capacidad para recordar detalles era asombrosa, un mecanismo de defensa desarrollado para sobrevivir a la crueldad de Arriaga. «Hay una libreta azul con tapas de cuero», dijo la niña. «Ahí están los números de los camiones de su empresa, señor Mateo, y hay fotos de los niños que ya no están, y unos papeles que dicen contrato de cesión». Mateo sintió que la bilis le subía por la garganta. Contrato de cesión, la terminología legal para disfrazar la trata de personas. En ese momento, comprendió que no podía simplemente entregar los papeles a la policía. El sistema estaba demasiado infectado. Si quería destruir a Arriaga, tenía que hacerlo de forma pública, donde el poder del dinero no pudiera comprar el silencio de la prensa. Pero el tiempo corría en su contra. La gala anual de la Fundación Arriaga se llevaría a cabo en menos de 24 horas en el Museo Soumaya. Sería el evento del año, con la presencia de senadores, empresarios y figuras internacionales. Arriaga planeaba usar esa gala para anunciar una nueva iniciativa de protección infantil, que no era más que una expansión de su red criminal. Mateo se sentó en el suelo de concreto de la antigua casa de Elena. Se miró las manos, esas manos que habían firmado contratos millonarios, pero que se sentían vacías. Recordó los labios azules de Memo en el restaurante y el susurro de Lucía. La culpa, que había estado dormida durante años bajo capas de arrogancia y éxito, finalmente estalló. Él era parte del problema. Su ambición había cegado su moral. Cada rascacielos que construyó, cada ascenso que celebró, había sido pagado con la invisibilidad de los niños que Elena tanto amaba. «Perdóname, Elena», susurró Mateo cerrando los ojos. Pero el perdón no bastaba, necesitaba un plan. Si iba al refugio esa noche, se arriesgaba a que lo mataran antes de poder hablar. Si esperaba a la gala, necesitaba pruebas físicas que nadie pudiera negar. Fue entonces cuando recordó algo que Lucía había mencionado. «El doctor habla mucho por teléfono cuando cree que estamos dormidos». «Lucía», dijo Mateo, acercándose a ella, ¿alguna vez viste dónde guarda el doctor su teléfono personal? ¿El que no deja que nadie toque?» «Lo lleva siempre en el bolsillo de adentro del saco», respondió la niña, «pero por las noches, cuando se baña, lo deja en el cajón de las medicinas. Es un teléfono que no brilla, de esos viejos. Un teléfono satelital o encriptado». Mateo sonrió por primera vez en toda la noche. Sabía exactamente cómo entrar al refugio sin ser visto. Conocía los planos de todos los edificios que su empresa de logística ayudaba a mantener, y el refugio de la Esperanza era uno de ellos. Él mismo había aprobado el sistema de ventilación y las rutas de servicio hace 3 años. «Voy a salir», dijo Mateo poniéndose de pie. «No abran la puerta a nadie. Si no regreso para el amanecer, tomen este sobre». Le entregó a Lucía un sobre con dinero en efectivo y la dirección de un abogado que, aunque corrupto, le debía la vida a Mateo. Era su último seguro. Mientras salía de la casa de la Guerrero, el frente frío parecía haber alcanzado su punto máximo. El viento aullaba entre los edificios viejos, pero Mateo ya no sentía frío. Tenía el fuego del que Elena hablaba. Manejó hacia la zona norte de la ciudad, donde el refugio se alzaba como una fortaleza de falsa bondad. Al llegar, se ocultó en las sombras de un callejón lateral. El edificio estaba rodeado de cámaras y guardias, pero Mateo conocía el punto ciego en el sistema de drenaje pluvial que él mismo había ordenado modificar para ahorrar costos durante la construcción. La ironía no se le escapó. Su propia tacañería corporativa ahora le abría la puerta hacia la redención. Se deslizó por el conducto, sintiendo el lodo y la inmundicia manchar su ropa cara. No le importó. Cada centímetro que avanzaba era un paso más lejos del CEO arrogante y un paso más cerca del hombre que Elena quería que fuera. Llegó a la oficina de Arriaga a través de un registro en el techo. El lugar estaba en penumbra, oliendo a incienso y a oficina cara. Ahí estaba, el cuadro de la Virgen de Guadalupe, una obra de arte colonial que ocultaba la mayor de las bajezas. Mateo bajó con cuidado y se acercó a la imagen.
Sus manos temblaban mientras marcaba la clave que Lucía le había dado. 04-12-52. El cumpleaños de la madre de Arriaga. Un clic metálico rompió el silencio. La puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro, Mateo encontró lo que buscaba y mucho más. No solo estaba la libreta azul, había una serie de memorias USB con grabaciones de las cámaras de seguridad del refugio. Arriaga era tan perverso que grababa sus propias transacciones como una forma de seguro contra sus socios. Mateo tomó todo y lo guardó en su chaqueta, pero justo cuando se disponía a salir, la luz de la oficina se encendió. «Es una lástima, Mateo», dijo la voz de Arriaga desde la puerta. «Realmente eras mi mejor activo, pero parece que el fango de donde viniste nunca se te quitó del todo». Arriaga no estaba solo. A su lado estaba Robles con un arma en la mano y dos de los matones del restaurante. El villano caminó hacia su escritorio con una elegancia depredadora, ajustándose los gemelos de oro. «¿Creíste que sería tan fácil?», continuó Arriaga. «Este sistema es más grande que tú y que yo. La gente quiere que estos niños desaparezcan. Quieren que alguien limpie las calles para que ellos puedan cenar en Polanco sin culpa. Yo solo les doy lo que piden». Mateo miró a Robles, el hombre que trabajaba para él. «Robles, esto no es solo dinero. Están vendiendo niños. ¿Puedes vivir con eso?». Robles dudó un segundo, bajando el arma apenas unos milímetros, pero Arriaga soltó una carcajada. «No lo tientes, Mateo. Robles sabe que su familia vive muy bien gracias a mis donaciones. Ahora, entrega la libreta y tal vez te deje tener un accidente rápido en lugar de uno lento». Mateo sintió el peso del milagrito en su bolsillo. Sabía que sus posibilidades de salir de ahí con vida eran mínimas, pero también sabía algo que Arriaga no. Lucía no estaba sola. Él había enviado la ubicación del refugio a un grupo de periodistas de investigación independientes que odiaban a Arriaga tanto como él empezaba a hacerlo. «La libreta ya no importa, Arriaga», dijo Mateo mostrando su teléfono. «Todo lo que había en la caja fuerte ya se está subiendo a la nube. En 10 minutos todos los medios del país tendrán acceso a tus contratos de sesión». Era un farol. La señal dentro de la oficina estaba bloqueada, pero Arriaga no podía arriesgarse. El pánico cruzó el rostro del villano por primera vez. «Mátalo», ordenó Arriaga a Robles. El sonido del disparo retumbó en las paredes de la oficina, pero el impacto no fue el que todos esperaban. Porque en ese momento de máxima tensión, un evento inesperado cambió las reglas del juego. Una explosión de luz y sonido provino del pasillo exterior, y los gritos de los niños del refugio empezaron a llenar el aire. No era la policía. Era algo mucho más poderoso. ¿Qué fue lo que desató el caos en el refugio? ¿Y quién fue el aliado inesperado que apareció en el último segundo para salvar a Mateo? La respuesta está en la parte final de esta historia, donde la gala anual se convertirá en el escenario de una justicia que la Ciudad de México nunca olvidará. Quédate hasta el final, porque lo que Lucía hizo a continuación demostrará que no hay poder más grande que el de una verdad que se niega a ser silenciada. No te muevas, la conclusión te dejará helado. El sonido del disparo retumbó en las paredes de la oficina, un trueno seco que pareció detener el tiempo, pero el dolor no llegó. Mateo abrió los ojos y vio a Robles con el arma todavía alzada, pero su mano temblaba como una hoja al viento. La bala había impactado en el reloj de péndulo detrás de Mateo, destrozando el cristal y el mecanismo en un estallido de engranajes y madera. Robles, el hombre que había vendido su lealtad por unas cuantas monedas de Arriaga, no pudo apretar el gatillo contra el hombre que le había dado trabajo durante años. El peso de la humanidad, aunque fuera un gramo, había sido suficiente para desviar el plomo. «Eres un imbécil, Robles», gritó Arriaga, abalanzándose para arrebatarle el arma. Pero antes de que el villano pudiera poner sus manos sobre el revólver, la puerta de la oficina se abrió de golpe. No fue la policía, ni fueron los periodistas. Fue una marea humana. Los niños del refugio, liderados por un par de trabajadores que Arriaga creía haber comprado, pero que en realidad solo esperaban una chispa de valor, irrumpieron en el pasillo. Lucía, que de alguna manera había seguido a Mateo en las sombras, estaba al frente, sosteniendo el teléfono que Mateo le había dado. Ella no había huido. Ella había vuelto por él. «Déjenlo en paz», gritó la niña con una fuerza que no parecía caber en su pequeño cuerpo. La confusión fue el escudo de Mateo. En medio del caos de gritos y empujones, logró zafarse de los matones, recuperando la libreta azul y las memorias USB que contenían los secretos de la red criminal. Arriaga, rodeado por los mismos niños que había humillado y explotado,
Retrocedió hasta quedar contra el cuadro de la Virgen, la misma imagen que había usado para ocultar su podredumbre. «Esto no ha terminado, Valenzuela», siseó Arriaga, intentando recuperar la compostura mientras sus guardaespaldas trataban de despejar el camino. «Mañana en la gala, tú serás el que termine en la cárcel. Mi palabra vale más que la de estos animales». Mateo no respondió. Tomó a Lucía de la mano y, abriéndose paso entre la multitud, salió del edificio. El frío de la noche ya no se sentía como una amenaza, sino como un recordatorio de que la realidad era cruda, pero real. Tenía las pruebas, pero sabía que Arriaga tenía el poder de desaparecerlas antes de que llegaran a un juez. Necesitaba un escenario donde la mentira no tuviera dónde esconderse. Y ese escenario era la gala anual de la Fundación Arriaga, el evento donde la élite del país se reunía para celebrar su propia generosidad ficticia. Pasó el resto de la madrugada y la mañana siguiente en un café internet de mala muerte en la periferia, trabajando junto a un joven hacker que conocía de sus días de logística. Juntos desencriptaron los archivos de Arriaga. Lo que encontraron fue una pesadilla. Listas de precios, nombres de políticos, rutas de transporte y fotos de niños que habían sido adoptados por familias en Europa y Estados Unidos sin un solo papel legal. Mateo sintió un asco profundo al ver que algunos de esos transportes llevaban el logo de su propia empresa. Él había sido el conductor de la tragedia, pero el plan de Mateo no era una denuncia anónima. Eso sería fácil de enterrar. Él quería un incendio que iluminara toda la ciudad. Esa noche, el Museo Soumaya, con su estructura plateada y vanguardista, brillaba bajo los reflectores de Polanco. Las camionetas de lujo llegaban una tras otra, dejando a hombres en smoking y mujeres con vestidos que valían más que la educación de 100 niños. Arriaga estaba en la entrada sonriendo, estrechando manos, actuando como el santo que todos querían que fuera. Estaba seguro de que Mateo estaba huyendo, o que, en su defecto, no se atrevería a aparecer en su propio funeral social. Pero entonces, un sedán negro, discreto y sin blindaje, se detuvo frente a la alfombra roja. Mateo Valenzuela bajó del auto. No llevaba su habitual traje de 3 piezas. Vestía una camisa blanca sencilla y un saco oscuro, sin corbata. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero sus ojos tenían una claridad que nunca antes habían mostrado. Y de su mano, vestida con un vestido de flores que doña Elena habría aprobado, caminaba Lucía. El murmullo se extendió por la multitud, como un reguero de pólvora. Arriaga se tensó, su sonrisa convirtiéndose en una máscara de odio contenido. «Mateo, qué sorpresa», dijo Arriaga en voz alta para que los invitados escucharan. «Veo que traes a una de nuestras pequeñas protegidas. ¡Qué gesto tan conmovedor!». Mateo no se detuvo a saludar. Caminó directo hacia el estrado principal, ignorando a los guardias que intentaron cerrarle el paso. La autoridad que emanaba de él no venía de su cuenta bancaria, sino de la verdad que cargaba en el bolsillo. Subió los escalones y se apoderó del micrófono antes de que el maestro de ceremonias pudiera reaccionar. «Buenas noches a todos», dijo Mateo, y su voz amplificada por las bocinas resonó en la estructura metálica del museo. «Durante años muchos de los que estamos aquí hemos medido nuestro éxito por la altura de nuestros edificios y el tamaño de nuestras carteras. Yo fui el primero en hacerlo. Me olvidé de dónde vine. Me olvidé de que el frío que se siente allá afuera es el mismo que yo sentí de niño». La audiencia se quedó en silencio, confundida por el tono confesional del CEO más respetado de la logística. Arriaga intentó subir al estrado, pero Mateo lo señaló con el dedo. «Quédate ahí, Arriaga, porque hoy no vengo a hablar de inversiones. Vengo a hablar de deudas, deudas de sangre». En ese momento, las pantallas gigantes que debían proyectar el video promocional de la fundación cambiaron. En lugar de imágenes de niños sonrientes y campos de juego, aparecieron las fotos de las celdas del refugio, los contratos ilegales con el nombre de Arriaga y, lo más impactante, las grabaciones de las cámaras de seguridad donde se veía al filántropo negociando el precio de un niño. El jadeo colectivo fue ensordecedor. Arriaga gritó a sus hombres que cortaran la señal, pero el hacker de Mateo había tomado el control total del sistema. No había forma de detenerlo. Mateo bajó el micrófono y se arrodilló frente a Lucía, acercándolo a su boca. «Lucía, diles quién es el hombre que está ahí abajo», pidió Mateo con suavidad. La niña, con los ojos fijos en Arriaga, habló con una claridad que rompió el corazón de los presentes.
Él es el hombre que nos deja sin comer para que nos veamos tristes. Es el hombre que quería vender a mi hermanito Memo. Él dice que nosotros no importamos porque no tenemos nombre, pero yo me llamo Lucía y mi hermano se llama Memo. Y no somos mercancía. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío cargado de una culpa que nadie podía evadir. Arriaga intentó huir hacia la salida, pero la multitud de invitados, antes sus amigos, se apartó de él como si fuera un leproso. En la entrada, las luces rojas y azules de las patrullas de la Policía Federal comenzaron a iluminar el metal del museo. Esta vez, las órdenes no venían de los socios de Arriaga, sino de un fiscal que Mateo había contactado horas antes, entregándole copias físicas de todo el material. La caída del villano fue rápida y sin gloria. Arriaga fue esposado frente a las cámaras de televisión que cubrían el evento social, su rostro desencajado y su prestigio hecho pedazos. Robles y Silvia también fueron detenidos esa misma noche, víctimas de la red de traición que ellos mismos ayudaron a tejer. Pero para Mateo, la victoria no se sintió como un triunfo empresarial. Mientras veía cómo se llevaban a Arriaga, sintió el peso de las consecuencias. Su empresa, Valenzuela Logística, se hundió en la bolsa al día siguiente. Los socios retiraron sus fondos, los contratos se cancelaron y en menos de una semana, Mateo tuvo que declarar la quiebra técnica para pagar las indemnizaciones y las multas. Perdió el penthouse, el auto, las pinturas caras y el estatus de CEO. Un mes después, el Frente Frío finalmente se había retirado de la Ciudad de México, dejando paso a una primavera cálida y luminosa. Mateo estaba sentado en una banca de madera en el jardín de la antigua casa de doña Elena en La Guerrero. Ya no vestía trajes hechos a medida, sino jeans y una playera sencilla. Sus manos estaban manchadas de pintura, pero no de la pintura de arte moderno, sino de la pintura blanca con la que acababa de renovar la fachada. Había usado el poco dinero que le quedó tras la liquidación para comprar legalmente la propiedad y convertirla en lo que Elena siempre soñó, un hogar de acogida real. No un refugio de paredes frías, sino una casa con olor a comida caliente y sonidos de juegos. Lucía y Memo corrían por el jardín, persiguiendo a un perro que habían adoptado de la calle. Memo ya no tenía los labios azules, sus mejillas estaban rosadas y su risa llenaba el aire. Lucía se detuvo un momento y se acercó a Mateo, sentándose a su lado. —¿Extrañas tu casa grande, señor Mateo? —preguntó ella con curiosidad. Mateo miró a su alrededor. Vio la placa de metal que acababan de instalar en la entrada. Comedor Doña Elena. Aquí nadie vuelve a tener hambre. Luego sacó del bolsillo el milagrito de metal. Lo observó bajo el sol, viendo cómo la letra M brillaba con una intensidad nueva. —No, Lucía —respondió Mateo, y por primera vez en toda su vida adulta, su sonrisa fue completa. Esta es la primera vez que realmente siento que estoy en casa. La riqueza de un hombre, pensó Mateo, no se mide por lo que acumula, sino por lo que es capaz de dejar ir para salvar lo que realmente importa. Él había perdido millones, pero había recuperado su alma. Había enterrado al CEO frío y calculador para dejar nacer al hombre que doña Elena siempre supo que era. La historia de Mateo, Lucía y Memo se convirtió en un símbolo en la ciudad. El refugio de la esperanza fue clausurado y transformado en un centro comunitario legal, y la red de Arriaga fue desmantelada pieza por pieza. Pero el verdadero milagro no fue la justicia legal, sino el calor que volvió a habitar en el corazón de un hombre que creía que el éxito era una cima solitaria. Mateo se levantó, tomó a Memo en sus hombros y caminó hacia la cocina, donde el olor a caldo de pollo empezaba a flotar en el aire, igual que en los días de su infancia. El frío se había ido, y esta vez se había llevado consigo las sombras del pasado. Si esta historia te ha recordado que nunca es tarde para hacer lo correcto y que la verdadera valentía no reside en el poder, sino en la compasión, te agradezco de todo corazón que te hayas quedado hasta el final. No olvides suscribirte al canal para que podamos seguir compartiendo historias que nos invitan a ser mejores seres humanos. Cuéntanos en los comentarios qué nota le das a esta historia, del 0 al 10, y qué hubieras hecho tú en el lugar de Mateo. Tu opinión es lo que nos impulsa a seguir adelante. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y recuerda, siempre hay un fuego dentro de ti capaz de calentar el mundo. Solo tienes que atreverte a encenderlo. Nos vemos en la próxima historia.